Este es el segundo video de la sesión de esta semana, donde hablaremos sobre la Ley General de Educación de Costa Rica y los fines de la educación costarricense. Para comenzar el análisis de la Ley General de Educación de Costa Rica, es importante destacar que es la ley número 2160 y procede del año 1957. Dentro de esta ley existen varios artículos. Es por ello que vamos a hacer un análisis de los principales aspectos de la ley. Capítulo número 1. Fines de la educación costarricense. Artículo número 1. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. En otras palabras, el Estado debe de dar educación a toda la población sin distinción alguna de género, religión o etnia y sin distinguir tampoco entre un nacional y un extranjero. Número 2. Son fines de la educación costarricense los siguientes. A. La formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentimiento de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. B. Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana. C. Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. D. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana. E. Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. En resumen, jóvenes, los fines de la educación costarricense son integrales. Eso significa que se debe de enseñar cultura costarricense, se debe de enseñar historia humana y se debe de enseñar también artes y literatura. ¿Para qué se hace esto? Para que el ciudadano sea una persona integral. Artículo número 3. Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará el mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad. B. El desarrollo intelectual del hombre y sus valores estéticos y religiosos. C. La afirmación de una vida familiar digna según las tradiciones cristianas y de los valores cívicos de la democracia. D. La transmisión de los conocimientos y técnicas de acuerdo con el desarrollo psicológico de los educadores. E. Desarrollar aptitudes atendiendo adecuadamente las diferencias individuales. Aquí hablamos específicamente de las adecuaciones. F. El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social. Capítulo número 2. El sistema educativo costarricense. Artículo 4. La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado con sus diversos ciclos desde la educación preescolar hasta la universitaria. Artículo 5. La Dirección General de la Enseñanza Oficial corresponderá a un consejo llamado Consejo Superior de la Educación, integrado, como lo señala la ley, y presidido por el ministro del ramo. Es importante destacar en este punto que este órgano es el máximo órgano de educación en el país y es superior al propio Ministerio de Educación Pública. Artículo 6. El sistema educativo nacional comprenderá dos aspectos fundamentales: la educación escolar, o sea, la educación propiamente dicha en los centros de enseñanza, y la educación extraescolar, que es más bien una extensión cultural que también se da en los centros de enseñanza y en otros lugares creados para tal efecto.
Artículo 7. La educación escolar será graduada conforme con el desarrollo psicobiológico de los educandos y comprende los siguientes ciclos o niveles: educación preescolar, educación primaria, educación media y la educación superior. Artículos 8 y 9. 8. La enseñanza primaria es obligatoria. La preescolar y la media son gratuitas y costeadas por la nación. 9. El Consejo Superior de Educación autoriza los planes de estudio y los programas de enseñanza para los diferentes niveles y tipos de educación. Artículos 10 y 11. 10. Todas las actividades educativas deberán realizarse en un ambiente democrático, de respeto mutuo y responsabilidad. 11. El Estado organizará y patrocinará la educación de adultos para eliminar el analfabetismo y proporcionar oportunidades culturales a quienes desearen mejorar su condición intelectual, social y económica. En este último aspecto es importante destacar que existen varios programas de educación de adultos, por ejemplo, educación a distancia, existe lo que es bachillerato por madurez, existe también los colegios nocturnos, la educación técnica nocturna, los IDEA, IPEC y los Marco Tulio Salazar. Artículo número 12. La educación preescolar tiene tres finalidades: proteger la seguridad del niño y estimular su crecimiento físico y armónico, fomentar la educación de los buenos hábitos y c. estimular y guiar las experiencias infantiles. Artículo número 13. La educación primaria tiene tres finalidades: estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño, proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad, y c. favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad del bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentimiento democrático de la vida costarricense. Artículo 14. Este hace referencia a la enseñanza media y tiene como finalidad: a. contribuir a la formación de la personalidad en su medio que favorezca un desarrollo físico, intelectual y moral. B. afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirado en los dos ideales de la cultura universal y en los principios cristianos. C. desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos y sociales bajo la solución inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la cultura. Artículo 16. La educación media comprende dos ciclos: a. un primer ciclo básico con un plan común de carácter formativo en el que se imparte preferentemente educación general y además un conjunto de asignaturas y actividades complementarias. A este primer ciclo en secundaria se le llama, en el sistema formal, tercer ciclo de educación, y un segundo ciclo en secundaria, que en realidad es llamado educación diversificada, que contiene los estudios generales iniciados en el primer ciclo de la secundaria y que se intensifican mediante planes variables y el desarrollo de los intereses y necesidades de los educandos. Artículo 17. Es importante destacar que dentro de la educación media existe la educación técnica, la cual está amparada en este artículo y dice lo siguiente: la enseñanza técnica se ofrecerá a quienes desearen hacer carreras de naturaleza vocacional o profesional de grado medio, para ingresar a las cuales se requiere haber terminado la escuela primaria y parte de la secundaria. Política de financiamiento público de la educación. El artículo 78 de nuestra Constitución Política
dice que la educación general básica y la preescolar son gratuitas y obligatorias, y que además la educación diversificada es gratuita. Todo esto en el sistema de educación pública. También se menciona que el gasto en educación no puede ser inferior al 8% del Producto Interno Bruto anual. Y por último, también se deja establecido de manera muy clara que todo aquel estudiante universitario que no cuente con recursos para continuar con sus estudios superiores, el Estado debe de financiar a través del Ministerio del Ramo becas para que puedan estudiar. Ahora hablaremos de generalidades del Consejo Superior de Educación Pública. Como les mencioné anteriormente, el Consejo Superior de Educación es el máximo órgano de educación en el país. Es de carácter constitucional y está establecido así en la Constitución Política del país en su artículo 81. Y el Ministerio de Educación Pública es subordinado de este órgano constitucional. Le corresponde al Consejo Superior de Educación lo siguiente: A, aprobar los planes de desarrollo de la educación nacional; B, ejercer el control de la calidad educativa; y C, propiciar el desarrollo armónico de la educación y su adaptación constante a las necesidades del país y a los requerimientos de la época. ¿Cómo se conforma el Consejo Superior de Educación? Está formado por 7 miembros propietarios y 3 suplentes, y será de la siguiente forma: el ministro de Educación Pública, 2 exministros de Educación Pública designados por el presidente del país, un integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, un integrante de las organizaciones de educación del país, un integrante, director de un centro preescolar o de primaria, y un director de un colegio, ya sea técnico, liceo o nocturno. Ahora bien, ya que hemos terminado este video, podemos continuar con la actividad final, que es el foro. Por favor, inmediatamente al cerrar este video, nos podemos dirigir a la actividad. En la actividad número 1 aparece un foro. Por favor, contestar lo que se le solicita, y este foro tiene un valor de un 10%.